kaixo atxalde ondan hoi. Aste honetan, 37 urte bete dira Jose Arregi torturaren ondorioz hil zenetik. Eta, Euskal Herrian egun honen bueltan torturen aurkako eguna egiten da. Eta Euskal Memoria Fundazioak ekitaldia antolatu du. Gurekin gaurkoan 3 hizlari izango dira, gaiaren buruz hitz egiteko. Nire eskerretara Eugenio Etxebeste, Laura Pego, haren ondoan, eta azkenik gurekin da Jose Schumann, argentinarra. Lehenbizi Eugenio aipatu Euskal Memoria Fundazioaren patronatuko kide, eta haren izenean egingo du. Euskal Memoria 2009an sortu zen, memoria berreskuratzeko lanari ekiteko. Bere egiteko nagusia izan da errekonozimendua, erreparazioa eta giza eskubideen bortxaketarik berriro ez gertatzea. Eta horretarako lan egitea. Eugenio Etxebesteren ardura nagusietako bat, torturari buruzko testigantzak biltzea izan da, eta gaur gai honen buruz gurekin da gai honen buruz hitz egiteko. Beraz, Eugenio, nahi duzunean? Bai, eskerrik asko. Bai. ¿Se me oye bien? Ando un poco con una infección de garganta y tendré problemas para comunicarme. Bueno, Chaldeón, eskerrik asko denoi. Antes que nada, la idea que íbamos a traer aquí, como Euskal Memoria, era precisamente un tocho de cifras, de gráficos, etcétera, para evidenciar el mapa famoso de la tortura. Pero visto los últimos acontecimientos, sobre todo en el caso de la declaración del Tribunal de Estrasburgo y un poco la polvareda que se ha levantado en torno precisamente al informe del IBAC a cargo del gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues hemos decidido, o en principio yo me tomo la responsabilidad de venir aquí con unas reflexiones que precisamente romperían el frío de las cifras y nos darían pues un calor, nos animarían en el sentido de cómo está la situación real y ese mapa real de la tortura en estos momentos. Y lo quiero hacer desde un epíteto que encierra un significado de extraño y vedado, la palabra tabú. La palabra tabú, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una voz que viene de la Polinesia y significa lo prohibido, condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. En el caso de la tortura serán precisamente todas estas premisas para satisfacer esta definición. No se quiere hablar de la tortura, porque no se debe, por razones de fuerza mayor, por razones de Estado, ni de la tortura ni de sus circunstancias o consecuencias. Y en caso de que se hable de ella, es para negarla. Las explicaciones serían inasumibles. Ergo, la tortura es tabú. Pero nosotros precisamente estamos aquí para levantar el velo del silencio y de la impunidad, porque como señala el lema de esta jornada, nuestro objetivo es afrontar en toda su dimensión la verdad, la justicia y la reparación de la vulneración flagrante de derechos humanos que implica la tortura. El primer tabú a desvelar es el que entraña la negación de su propia existencia. La tortura no existe. Para probar lo contrario, que la tortura sí existe, se viene trabajando desde organismos de la memoria histórica. Acaba de darse a conocer el informe del IBAC a cargo del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y también cabe destacar el esfuerzo que hace nuestra Fundación Euskal Memoria con la aportación del trabajo de campo y la colaboración de miles de personas que viene facilitando sus testimonios y que alcanza en la actualidad una cifra cercana a los 66.000 casos ya reconocidos en el conjunto de Euskal Herria. El segundo tabú a descubrir es el juego que encierra la devaluación cualitativa del concepto de tortura.
La negación de su cruda existencia se reemplaza bajo eufemismos o términos más sutiles como abusos, excesos, lesiones circunstanciales, violencia proporcional, unas terminologías que algunos que hemos estado dentro de las prisiones, etcétera, los conocemos porque los hemos sufrido en propia carne. Términos que pretenden disfrazar el horror de actos calificados en ámbitos internacionales de crímenes de lesa humanidad. En la propia creencia popular se ha llegado al extremo de catalogar diferentes niveles de trato en las detenciones y estancias policiales. Personas detenidas que han sufrido tortazos, empellones, insultos, amenazas, coacciones psicológicas, tratos vejatorios y humillantes, los encuadran no como tortura, sino dentro de una normalidad de acción policial en un contexto acostumbrado a la violencia represiva, pero sin llegar a la acreditación de tortura, que quedaría sujeta a actos como la piscina, la bañera, la picana, las violaciones, etc. Eso hemos visto en las declaraciones que ha habido en las encuestas de campo, en los trabajos de campo a base de encuestas a las personas, donde la casilla de torturado sí o torturada no, marcan como torturada no. Y luego, sin embargo, explican que estando en comisaría o estando en cuarteles de la Guardia Civil o habiendo sido trasladados a la prisión, etcétera, pues han sufrido tortas, han sufrido golpes, patadas, humillaciones, insultos. Y claro, nosotros tenemos que decirle, no, precisamente eso entra de lo que es tortura. Con relación a estos métodos de enturbiar el concepto, suena a exculpación eso que se dice, la atribución de tortura en la práctica de la violencia ejercida desde grupos organizados disidentes. Por ejemplo, el sindicato ERNE de la Ertzaintza hace poco hablaba: los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos, Ertzaintza y policía locales, por parte de una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes. Es decir, aquí se busca una equidistancia con que la tortura ha sido ejercida desde grupos de disidencia armados y no desde las fuerzas policiales. A este respecto, Euskal Memoria lo tiene claro. Seguimos ateniéndonos a la definición de tortura expresada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, que habla claro y define claro el término tortura. Y leo: se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, y esto lo subrayo, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Está claro que en esta definición tortura solo significa una cosa y solo la pueden ejercer unas determinadas personas en sus funciones públicas. El tercer tabú a destapar es el referido al aspecto cuantitativo del tema. In extremis se admite tortura o malos tratos catalogándolos como casos excepcionales, excesos individuales a cargo de funcionarios policiales. Las investigaciones de campo y los testimonios recogidos alcanzan una proporción del 75% de casos que obran en nuestro poder, de detenciones que han llevado emparejado el empleo de la tortura, ya sea en el momento de la detención, en el traslado o bien sea en la estancia en comisarías, cuarteles y prisiones. La existencia de miles y miles de casos de denuncias testimoniales de tortura, más de 4.000 casos recogidos por el IVAC en el marco de la Comunidad Autónoma del País Vasco y cerca de 6.000 recogidos por Euskal Memoria en el marco del conjunto de Euskal Herria, demuestra el aspecto sistemático del uso de la tortura como instrumento activo en el marco de la represión
policial, política. Activo en un doble papel. Por un lado, como herramienta de presión para obtener información inculpatoria de las personas detenidas. Esa sería una justificación en torno a la tortura. Hay un cartel de Amnistía Internacional sacado en Bélgica, que reza en francés: torturad a una persona y ella os dirá n'importe quoi, cualquier cosa, no importa qué. Además de ser inhumana, la tortura es ineficaz. Detengamos esto. Este es el cartel, hace 2 años, sacado por Amnistía Internacional en Bélgica. La cifra de más del 40% de casos de personas puestas en libertad tras ser detenidas y torturadas es demostrativo del absurdo y la ineficacia de ese teórico papel activo informativo. Simplemente porque no había información que obtener. Esas personas no tenían nada que cantar, como se suele decir vulgarmente, y tienen que ser puestas en libertad, detenidas y torturadas. Lo cual nos lleva al otro papel otorgado, es decir, el segundo papel es como herramienta de terror colectivo, al servicio de una estrategia de Estado para llevar el miedo y la coacción al conjunto de la población vasca y especialmente a los sectores de resistencia política. A lo largo de decenas de años de la práctica de la tortura, no hay en Euskal Herria ascendencia ideológica, política, sindical o social, salvo las gubernamentales u oficialistas, que se haya librado de tener en su seno personas detenidas y torturadas. Y aquí no vale la raya de separación entre la etapa franquista y la democracia, porque incurriríamos en la justificación de la tortura dependiendo de los contextos de confrontación política. El cuarto tabú a aclarar es recurrente al famoso Manual de ETA, donde presuntamente se dictan consignas de denuncia de tortura sistemática en el caso de detención de sus militantes. El sindicato ERNE también, hace prácticamente 7 días, el 9 de febrero del 2018, en su propia página web, habla del famoso Manual de ETA. Y dice: la policía vasca nunca ha sido condenada por torturas a pesar de las consignas que ETA lanzaba de denunciar malos tratos de forma sistemática. Bueno, entendemos que este es un argumento muy infantil y que cabe reflexionar sobre ese argumento en 2 sentidos. Primero, dudando de que todos los miles de personas detenidas tuvieran en sus manos dicho supuesto manual para seguir sus consignas de denuncia de tortura. Y segundo, ¿cómo se explica que un 25% de los miles de casos de personas detenidas hayan negado la existencia de malos tratos o torturas? Quizá no disponían del manual para seguir sus consignas, o sencillamente han desobedecido las órdenes de ETA, o sencillamente su sinceridad representa la excepción de la regla de ese 75% que sí han declarado que fueron torturadas. El quinto, no ya tabú, sino coartada o evasiva para negar la tortura, es de la inexistencia de condenas judiciales. Es un tema que también ha sido esgrimido por parte del sindicato ERNE. Hablo del sindicato ERNE de la policía porque el resto de policías, como no se han pronunciado, la Guardia Civil y la policía española no tienen mucho que decir, pues no hay forma de contrarrestar porque no hablan. Lo asumen, el que calla otorga y punto. En diferentes ámbitos, incluido el propio informe del proyecto de investigación de la tortura y malos tratos del País Vasco entre 1960 y 2014, desarrollado por el IVAC, por encargo del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se resalta la inexistencia de condenas judiciales por tortura. En este último informe especialmente ha reseñado el caso de la Ertzaintza. Ellos también hablan de ese tema, que ellos nunca han pasado por un proceso judicial, con lo cual no tienen por qué verse involucrados en el tema de la tortura. Hace poco, un par de meses así, tuve la fortuna o la casualidad de encontrarme con un diputado del Estado francés y me preguntó precisamente cómo no íbamos a rango de judicialización el tema de las torturas. Y mi respuesta fue pues en la onda de lo que voy a explicar ahora. Indudablemente es imposible probar lo que es clandestino, soterrado, amparado por la propia inmunidad e impunidad de sus actores, funcionarios del Estado. Esa es la tortura. La tortura no se hace pública, la tortura se hace en lugares cerrados y bajo personas
comprometidas en no hablar. Concretamente, por los mismos que deberían velar por el cumplimiento de las leyes respetuosas con los derechos humanos, porque son funcionarios al servicio del Estado, al servicio de servicios públicos. No hay testigos cuando se producen las torturas. Nadie está ahí abajo, salvo las conciencias de sus propios autores. No se puede visibilizar. Hoy que vivimos en la sociedad de la imagen y el sonido, efectivamente no hay vídeos que demuestren la escena de la tortura. No hay esos famosos YouTube donde se pueden hacer virales las imágenes, y me imagino que unas imágenes de tortura hoy serían virales en el mundo entero. Solo queda la omertá, la famosa ley del silencio de la mafia, entre los responsables de haber provocado, ocultado o brindado inmunidad e impunidad a sus actores, autores y cómplices. Policías, jueces, médicos forenses, funcionarios de prisiones, medios de comunicación, agentes sociales y políticos. Todos ellos constituyen un círculo vicioso que guarda celosamente la realidad de la tortura y bloquea cualquier intento de sacar a la luz y que la verdad prevalezca. Se precisaría un examen crítico, pero sobre todo autocrítico, de la historia de dolor y de terror que representa la tortura. Pero para llevarlo a cabo se necesitarían testigos de parte, testimonios que reconociesen su participación en la tortura. Un policía, un juez, un médico forense, un funcionario de prisiones, un periodista, un político, que tuviera la valentía humana de admitir su participación por acción u omisión en algún caso de tortura. Esto no va a pasar, porque constituiría un naipe que derrumbaría todo el castillo de la razón del Estado. El señor Erkoreka, en la inauguración del curso de verano del año pasado sobre verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, afirmó que era preciso llevar a cabo toda investigación ante la mera sospecha razonable. Nos sumamos a esta idea y añadiríamos una tabla de demandas paralelas. Primera, dar crédito a la voz testimonial de las personas que relatan haber padecido la tortura. Segundo, eliminar los impedimentos de tipo administrativo y las presiones institucionales para realizar labores de campo en esta materia. Tercero, brindar inmunidad a colectivos memorialistas para desarrollar labores de investigación en esta materia. Cuarto, facilitar medios populares, institucionales e internacionales para llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones sobre tortura en toda su extensión temporal y en lo que concierne a vascos y vascas en el conjunto del territorio de Euskal Herria. Quinto, dibujar un mapa de la tortura, pueblo a pueblo, barrio a barrio, a fin de elaborar un censo oficial de personas detenidas y torturadas, ya sea dentro del territorio nacional vasco o fuera del mismo, pero sobre personas de ascendencia vasca. Sexto, reconocimiento civil e institucional hacia las personas víctimas de la tortura y, paralelamente, denuncia y exigencia de responsabilidades hacia sus autores, cómplices y encubridores, cuando sea posible, nominalmente, y cuando no, hacia el cuerpo o institución que los represente. Séptimo, reparación del daño causado a las personas víctimas de torturas y malos tratos, comenzando por un estudio particularizado de cada una de las víctimas y o sus familiares, resarciéndoles en la medida de las posibilidades de los perjuicios de toda índole causados. Octavo, revisión exhaustiva de todos los procedimientos judiciales y contenciosos administrativos que hayan causado perjuicio económico, moral y o penal a personas involucradas en acusaciones o autoinculpaciones derivadas de la tortura. Noveno, garantías de no repetición adoptando medidas de prevención y, en su caso, control y seguimiento de los procedimientos policiales y carcelarios hacia las personas detenidas y encarceladas. Y décimo, adopción de compromisos reales y prácticos por parte de organismos de derechos humanos
asociaciones memorialistas, agentes sociales, sindicales y políticos e instituciones del conjunto de Euskal Herria para que esta tabla de demandas pueda llevarse a cabo. Por nuestra parte, como Fundación, mantenemos el compromiso de proseguir en la labor de investigación histórica, desarrollando trabajos de campo en la recepción de testimonios de personas detenidas a fin de esclarecer la verdad objetiva sobre la lacra de la tortura en Euskal Herria, defender el derecho de la verdad de las víctimas y su puesta a disposición en manos de la sociedad vasca. Gracias. Eskerrik asko, Eugenio. Bueno, gurekin dagoen urrengo hizlaria Laura Pego, abokatua. Eta kriminologiako Euskal Institutuko ikertzailea. Eugenio aipatu du lan sakon bat egin dela torturaren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ikerketa lan hori egiten aritu den lantaldeko kidea izan da Laura. Ibilbide luzea daka torturaren ikerketan, eta besterik gabe berari hitza emango diogu. Eskerrik asko, Laura. Vale, ya es que. Bueno, lo primero, dar las gracias a Euskal Memoria por la oportunidad de participar en esta jornada. Yo, un poco al hilo de la actualidad, lo que voy a hacer va a ser un pequeño análisis, un pequeño acercamiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que citamos también en nuestra investigación, y a la nueva sentencia que se dio a conocer el 13 de febrero de este mes sobre Portu y Sarasola, que supone de avance. Y bueno, para ello partiré de los datos de nuestro informe. Bien, nosotros en nuestra investigación hemos constatado 4.113 denuncias de torturas y malos tratos que nos ofrecen este dibujo, esta gráfica representativa por años. Sobre estas denuncias sabemos que hay 20 sentencias del Tribunal Supremo de condena de torturas, de hechos que han sucedido desde 1979 a 1992. Posterior a esa fecha, el resto de los casos, ninguno de ellos, no nos consta, ha obtenido una sentencia firme condenatoria de torturas. Por lo tanto, para algunos eso quiere decir que no ha existido. Esa realidad no existe. No sé si no puedo pasar. No te permite. No. Sal de él. Intenta entrar otra vez. Nos ha bloqueado. Ya perdonaréis la técnica. Suprima a ver. Sí. Dale control alt, supre. Se ha bloqueado todo. Tienes que reiniciar. Bueno, igual continúo sin PowerPoint y ya lo siento. Es justo a partir de 1992 cuando empiezan a darse condenas al Estado, a España, por diferentes organismos internacionales, tanto el Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos, igual de mientras puedes saber. Y principalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena al Estado español por no investigar torturas, por no investigar las denuncias de torturas que interponen los denunciantes. Son, como digo, me voy a centrar en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Habréis oído diferentes cifras, si son 7, si son 8. Bien, nosotros en el informe hacemos constar también la primera, que es en referencia a unos chicos catalanes también detenidos e incomunicados. Y bueno, en este caso es la primera condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado por no investigar las torturas.
posterior vendrán 7 en referencia a lo que es en nuestro caso, que son las que nosotros analizamos en el informe. Sobre esas 7 sentencias me gustaría hacer, lo que os digo, un pequeño análisis centrándome en 4 aspectos principales o 4 características principales en las que incurren o elementos que se repiten reiteradamente en las 7 sentencias. Uno, y el principal, el que sabemos todos, es que realmente es una condena al Estado por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en su vertiente procesal. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 3 del convenio lo que hace es prohibir la tortura y los malos tratos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende también que el Estado no solo tiene que incurrir en ello, sino que también tiene que realizar una investigación en el caso de que se denuncien esas violaciones de derechos humanos. Bueno, pues entonces, seguimos así y a ver si hasta dónde llego. Es una pena porque se podía ir viendo, sin más. Bien, decía yo, ¿no? Lo de la vertiente procesal. Entonces, realmente, ¿qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que cuando una persona que está privada de libertad, está detenida, si alega razonadamente haber sufrido algún tipo de tortura o malos tratos, lo que tiene que hacer la autoridad es inmediatamente proceder, abrir una investigación de oficio y que permita, que sea eficaz y que permita identificar a los responsables de esas violaciones y castigarlos también. Es esto lo que recrimina al Estado en estas sentencias, justo lo que no hacen, ¿no? En estas sentencias hace referencia a la inactividad de los jueces de instrucción ante las denuncias de torturas y malos tratos. Lo que vienen a decir es que no se investiga suficientemente, no se practica prueba para poder llegar a saber si eso ha sucedido o no. Entre otras cosas, recrimina que el juez de instrucción se limita a pedir a que se aporten a la causa los informes forenses y poco más. Deniega la prueba pedida por la acusación a particular, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que es procedente ante denuncias tan graves de violaciones de derechos humanos, como puede ser escuchar directamente a la víctima, el testimonio de la víctima, o identificar a los policías que han intervenido en la detención, tomarles declaración, por ejemplo, ¿no? Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que incluso cuando en los informes forenses aparecen recogidas las alegaciones de tortura o malos tratos que ha hecho la detenida o el detenido, pues no se procede a realizar una investigación como debiera ser, ¿no? Otro elemento que a mí me parece importante y que se repite en estas sentencias es el elemento de la carga de la prueba, ¿no? El tribunal entiende que el detenido está en una situación especial de aislamiento con muy poco contacto de elementos externos, ¿no? Entonces, cualquier lesión que se produzca en ese contexto tiene una alta credibilidad de poder ser delictiva. Entonces, pide al Estado que explique, que dé razonadamente una explicación de las lesiones que ha sufrido esa persona. Podríamos decir que estamos hablando, en cierta manera, de una especie de inversión de la carga de la prueba. El Estado tiene que demostrar que esa persona ha sido bien tratada, que esas lesiones no tienen una relación con un maltrato. El tercer elemento que a mí me parece importante, claro, es la exigencia que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tener elementos probatorios suficientes para pasar de la condena por la infracción de vertiente procesal a material, para poder condenar al Estado por torturas o malos tratos. Entonces, claro, tienen que ser aportados unos indicios suficientes para ello. Pero el tribunal está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque no tiene capacidad de investigar. Tiene que dirimir el caso
con la aportación de la prueba de las partes. Por un lado, la del Estado, como decimos, no ha investigado, no hay prueba. Por otro lado, la víctima. Reconoce, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la víctima está muy limitada para aportar prueba en ese contexto, máxime cuando las torturas o los malos tratos no dejan señales. Por último, la cuestión de la incomunicación es una cuestión recurrente que aparece también en todas las sentencias, que preocupa. El tribunal reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el detenido bajo el régimen de incomunicación y pide a los jueces que desarrollen una tutela judicial efectiva sobre una protección especial sobre el detenido para que no sea sometido a torturas o malos tratos. Como digo, bueno, del análisis resumido y muy conciso de estos elementos se puede concluir que las 7 sentencias a las que me he referido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hacen es condenar, o son una condena reiterada al Poder Judicial por no investigar las denuncias de tortura y malos tratos. Recrimina también a los jueces, principalmente de la Audiencia Nacional, lo recrimina por su falta de sensibilidad y su pasividad ante las manifestaciones de los detenidos cuando pasan a disposición judicial después de haber pasado un periodo de incomunicación y relatan las torturas o malos tratos sufridos y el no deducir testimonio o el no escuchar con otra actitud a la víctima. Que no se empiece desde ahí mismo, desde ese momento, un proceso de investigación. En las condenas por la violación sustantiva del artículo 3, lo que digo, por no investigar, lo que hacen realmente es rebajar el reproche social y mediático también, porque lo que están diciendo es que bien, vale, tenemos 7 condenas al Estado por no investigar, pero surge la duda de si realmente en el fondo se ha torturado o no se ha torturado, ¿no? Quiero decir que sí que alimenta esa tesis del negacionismo. Realmente, bueno, pues sí, no se ha investigado, pero ¿se ha torturado? Bueno, pues nos deja siempre en el aire, o deja para algunos esa duda, ¿no? Y sin embargo entendemos que es incluso hasta más grave, ¿no? La falta de investigación lo que hace es vaciar de contenido realmente la prohibición de la tortura. Porque una cosa es prohibir, pero luego también tiene que haber mecanismos que si en un momento dado se dé, se castiguen, ¿no? Pues entendemos que es una falta excesivamente grave en la que incurre el Estado. Había puesto un apunte ahí sobre un informe que me parece muy importante, publicado en 2016 de la Fundación Abogacía Española, que se titula España ante la tortura y los malos tratos, y se redacta en relación o como consecuencia de estas condenas reiteradas hacia el Estado por no investigar. Eso es hasta ahora, eso es lo que nosotros tenemos recogido en nuestro informe, y ahora, recientemente, como he dicho, se nos da a conocer la sentencia Portu y Sarasola de 2008. ¿Qué es lo que nos aporta de nuevo, de avance, esta sentencia? Pues en primer lugar, y lo más importante, es que condena al Estado por la violación del artículo 3, pero en su vertiente material. Ha violado esa prohibición. Es la primera vez, es la primera sentencia que tenemos. ¿Cómo se ha dado ese paso? ¿Por qué se ha dado ese paso? ¿Por qué hasta ahora no y ahora con este caso, pues se puede, ¿no? Podemos, o el tribunal ha podido condenar al Estado. En primer lugar, destacar la labor del juez de instrucción de este caso, que ha ido instruyendo, ha investigado, ha ido recabando la prueba y ha hecho un caso consistente. No solo se ha limitado a examinar los informes forenses, que ahora hablaremos de ellos, que también tienen su parte.
En segundo lugar, destacaría también la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, bien construida, sin fisuras, y bueno, que ha dado empaque al caso. En tercer lugar, muy importante en este caso, han sido la actuación de los médicos forenses de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y los informes forenses redactados con detalle, analizando la compatibilidad de las lesiones que constataron con lo manifestado por los detenidos, por las víctimas, y a su vez con los argumentos justificativos de la policía. Bueno, pues vamos a decir que este ha sido un elemento muy importante que ha ayudado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a tomar esta decisión. El Tribunal también afea el papel del Tribunal Supremo, que dejó sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha centrado más en tirar por tierra la tesis o el argumento de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sin ofrecer otra tesis alternativa que fuera compatible con la interpretación de los informes forenses. Bien, hasta aquí vemos que es un avance, es una condena al Estado, como digo, por la violación del artículo 3 en su vertiente material, pero bueno, hay una pega, entre comillas, que se condena al Estado por tratos inhumanos y degradantes y no por tortura, ¿no? Ahí ya hemos oído, por lo menos en los medios de comunicación, argumentos al respecto, ¿no? Quitándole importancia a esta sentencia por eso mismo, porque dice, bueno, sí, es una sentencia, se condena al Estado, pero no son torturas, son tratos inhumanos y degradantes, es como, bueno, algo menor. No voy a entrar a valorar, más que nada porque iba a hablar un cuarto de hora solo, la diferencia entre tortura, malos tratos, que es la Convención, el Tribunal Europeo, la jurisprudencia, porque podríamos estar aquí un par de horas tranquilamente, no hay consenso, va evolucionando. Yo lo que quiero decir es que todo ello es muy grave. La tortura es muy grave, los tratos inhumanos son muy graves y los tratos degradantes son altamente reprochables, principalmente por la autoría. Y nosotros en el informe decimos lo siguiente, que utilizar de forma interesada esta clasificación para degradar la responsabilidad del acto ilícito sería adoptar una postura contraria a la defensa y respeto de las garantías de las personas privadas de libertad y, en consecuencia, contraria al respeto de los derechos humanos. Bueno, con esto acabo y cedo la palabra al principal ponente. Bueno, gure azken islaria José Sulman da. Bera argentinarra da, Liga Argentina de Derechos del Hombre delako erakundeko idazkari nazionala da, eta giza eskubideen aldeko lan eskerga egin du. Preso politikoia da bera, eta giza eskubideen aldeko hainbat erakundetan parte hartu du, eta berak egindako lanagatik errekonozimendua ere bai. Besteak beste 2015ean presidenteak Mahmoud Abbasek sinatutako errekonozimendua jaso zuen Palestinan bakea, justizia eta askatasunaren alde egindako lanagatik. Hainbat liburu, artikulu eta bestelako idatziak argitaratu ditu eta, bueno, gaur sorta daukagu, gure hartan dugu eta besterik gabe hitza emango diogu. Cuando quieras. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pero bueno, muchas gracias a los compañeros que posibilitaron el viaje por dos razones muy fuertes. Una es conocer con las manos, con los dedos y con el corazón el País Vasco y la lucha y esta causa
que es una de las causas que ha alentado y alienta a los pueblos en su lucha por la dignidad. Y bueno, también conocer que de los temas que uno trabaja y habla, hablar de la tortura nunca es gratis, nunca. Uno puede hablar más o menos tranquilo del genocidio, de los procesos de acumulación originaria del capital, pero la tortura, como dice Hannah Arendt en uno de sus libros principales, es por definición innombrable, inenarrable, porque cuando uno narra algo, lo que hace es proponerle al otro que se coloque en el lugar y pueda vivir la experiencia que uno le quiere contar. Y por definición uno no puede proponerle a nadie que asuma el lugar de torturado, porque no se puede relatar. La verdad que yo estoy bastante asombrado por esta discusión semántica, y quisiera, sin ser abogado, yo soy expreso. Nosotros somos un organismo que se fundó en 1937. Nosotros hemos decidido dejar el nombre de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, aunque lo tengamos que explicar lugar por lugar, porque la identidad no se cambia. Nosotros hemos defendido nuestra identidad contra las dictaduras. Hay abogados de la Liga que están desaparecidos por defender presos, y preferimos explicar 1000 veces que nacimos en el 37, 11 años antes que el mundo empezara a hablar de derechos humanos. Nosotros ya lo defendíamos. Y bueno, en cuanto a los temas de género, en la Liga funcionó la primera sede de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Travestis, y se realizó el primer matrimonio entre compañeros, así que también hemos sido los primeros en lograr que se considere la violación sexual como un delito autónomo, apartado de la tortura, en el año 2010 en Santa Fe, ¿no? Pero lo que quería decir, y a riesgo de meterme en temas jurídicos, ahí en una experta, a ver, como yo los entiendo y como creo que se pueden explicar, acá hay una gran manipulación, porque en cualquier discusión jurídica una cosa son los hechos y otra la calificación del tipo penal. Lo que ellos logran con esta manipulación es no hablar de los hechos, porque yo le preguntaría a los señores magistrados si los hechos del cual fueron objeto estas personas, ellos estarían dispuestos a pasar por esa experiencia, si están dispuestos a que los mueran a golpes, a patadas, a estar encerrados y amenazados, a tener miedo de que los maten. Eso es lo mínimo, el piso de una detención casi en cualquier lugar del mundo, ¿no? Después volveremos, pero miren, voy a ser muy desordenado como es la vida. Ustedes saben que en Argentina sí se han juzgado los crímenes del periodo del terrorismo de Estado, y todas las sentencias, nosotros tenemos 620 sentencias contra unos 1.200 represores que fueron ejecutores de violaciones a los derechos humanos de unos 12.000 compañeros, más o menos, a grosso modo esas son las cifras, y esos juicios los construimos con unos 2.800 sobrevivientes del terrorismo de Estado que aportaron su testimonio. Y como en Argentina al momento de los secuestros y la desaparición forzada no había ley que castigara el delito de desaparición forzada, que lo construimos mucho después, a nadie se lo condena por la desaparición forzada, sino que las condenas a los que realmente desaparecieron los compañeros son por PIL, privación de legítima libertad y tormentos y torturas o apremios ilegales, agravado por la condición de militante político de la víctima, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un periodo en que no hubo juicios y se discutía, y algunos apelaban a, bueno,
Ustedes saben que el mundo que conocíamos hasta hoy, y en mi opinión ese mundo está desapareciendo, es un mundo construido en 1948. Lo que la gente decía, el mundo, es en realidad el mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, en las condiciones de una cercanía de fuerzas entre el mundo capitalista y el mundo no capitalista, y de ahí surge en el año 1948 la Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio, que es aún más importante que la Declaración de Derechos Humanos. Después podemos volver, porque si yo quisiera, y yo quiero, yo podría calificar lo que sufrieron sus compañeros como genocidio, porque el Convenio de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio, que es la destrucción de un grupo nacional como tal, se resuelve por 7 tipos penales o alguno de ellos, y uno de ellos es la tortura. O sea que lo que le estoy tratando de demostrar es que es una manipulación absurda la que hacen, porque si nosotros nos pusiéramos en manipuladores de cuestiones teóricas como hacen ellos, podríamos estar diciendo que el caso demuestra que en España hay un genocidio. Y tenemos la Convención de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio de nuestro lado, y esta declaración que dice que los hechos ocurrieron. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir es si los hechos ocurrieron, porque la calificación penal cambia, puede cambiar, se puede opinar distinto, y en los juicios, incluso en los juicios orales, durante el transcurso de un juicio se puede cambiar la calificación del tipo penal, lo que no se pueden incorporar nuevos hechos. Es una cuestión tan elemental que a veces da realmente asombro que gente que se dice que son jueces y magistrados y posan de grandes sabios, en realidad son muy limitados en la discusión y bastante absurdos en sus debates. Cuando nosotros discutimos que los delitos de la tortura no podían prescribir, apelamos a 2 reflexiones. Una también es jurídica y es muy fácil de entender, que es el concepto de prescripción. Ustedes saben que la filosofía del derecho dice que tiene que haber algún sentido, alguna racionalidad en la persecución jurídica, y eso tiene que ver con la magnitud del delito y que la sociedad le otorga en un sentido, porque si yo a ella le robo esa virome o el celapi, no sé cómo le dicen, ¿cuánto tiempo puede tener en la sociedad interés en que se esclarezca el caso? ¿Cuánto dura esto? ¿Unos meses? A los 5 o 6 meses ya no sirve para nada. En la Argentina el delito que más tarda en prescribir es el homicidio agravado, y son 15 años. A los 15 años se considera que la sociedad ya no tiene interés y el delito prescribió, no se lo investiga más. ¿Por qué se pueden investigar los delitos de tortura cometidos en 1936 en los años del siglo XXI, en el 2000? Porque el razonamiento es que cuando se tortura a un hombre o a una mujer, a una persona, a un niño, no se está afectando a esa persona, sino a la humanidad. Los delitos de lesa humanidad, yo por eso trato de que nosotros borremos todas esas palabras que son encubridoras y que nos impiden ver lo concreto. Estos delitos no prescriben jamás, porque han afectado a la humanidad y la humanidad no está dispuesta a renunciar a investigarlo. Eso es lo que dijo en 1948 cuando declaró que la tortura es un delito imprescriptible, inamnistiable, y que hay que perseguir a sus perpetradores siempre. Pero no por una razón jurídica técnica, no, porque la humanidad no soporta que su dignidad sea abolida en un acto de tortura. Esa es la razón. Y nosotros ni siquiera citamos a la Declaración de los Derechos de 1928, sino citamos a nuestro héroe de la libertad, al general San Martín. Cuando el general San Martín organiza un ejército con los indios y con los negros, porque los hijos de los burgueses, de los oligarcas, no querían ir a pelear por San Martín, y eso lo dice él, que se sepa cuando triunfemos que los hijos de los ricos no han querido venir a pelear, y que han peleado por la libertad de América los indios. Por ejemplo, los mapuches se reunieron en una asamblea en la cordillera de los Andes, le dieron permiso para entrar a la cordillera de los Andes y le dieron 2.000 hombres. Ahora que Macri ataca al pueblo mapuche, ni siquiera sabe de qué historia es la nuestra. San Martín cruza la cordillera, libra unos primeros combates, gana,
sus primeras batallas. Atrapa a una cantidad de oficiales del ejército real, imperial, y los libera. Esos militares se organizan rápidamente en bandas, atacan a los pobladores, los torturan y los matan, y cuando San Martín los vuelve a atrapar, cuando dicta la orden de fusilamiento, dice que no necesita ley alguna para saber que la tortura es un acto indigno de los seres humanos, y firma el bando para fusilarlos. Y en ese bando, que tiene que ver con el concepto del derecho natural, algo que ha sido sostenido por la Iglesia por siglos, que quiere decir algo así como que no puede haber una ley escrita por el hombre que vulnere lo que Dios quiere, y Dios no puede querer que se torture a nadie. Eso lo han dicho desde San Agustín hasta Francisco. Hay una incompatibilidad real entre declararse cristiano y hablar estas estupideces de que si es de menor, ¿no? La tortura es el acto de violación de los derechos humanos por definición. Y yo le había notado 3-4 frases. La primera es que si superamos una mirada ingenua de la historia y si superamos las miradas formales y mentirosas, la tortura es constitutiva de la sociedad mundial real. Sin tortura no habría acumulación originaria del capital. Sin tortura no habría conquista de esta península por el reino de Castilla y Aragón. Sin tortura no habría triunfado el franquismo. Sin tortura no se habría sostenido en el poder. Sin tortura no habrían logrado que los procesos postdictatoriales en América Latina y en tantos lugares del mundo se quedaran apenas iniciados en lo que ellos querían que fuera apenas un orden no militar, pero respetuoso de todo lo que se habían robado antes. La tortura hasta hoy sigue siendo el pilar del capitalismo. Y no tengo ninguna vergüenza en decirlo porque lo he dicho en todos los lugares en donde nosotros actuamos, que después de 35, 40 años de experiencia postdictatorial en la Argentina, después de haber probado todos los procesos educativos habidos y por haber de los militares, después de haber ensayado todos los protocolos, convenios, comisiones, exhortaciones morales y éticas, nosotros estamos convencidos de que para terminar con la tortura hay que terminar con el orden injusto, porque el orden injusto se basa en un sistema de opresión que necesita de la tortura como elemento organizador de la dominación y de su fuerza. No es fácil lograr que un hombre torture. Requiere mucho trabajo, requiere superar límites humanos que lo logran mediante años y años de preparación de lo que se llama la cultura organizacional. Hay un reportaje maravilloso publicado en la Argentina hace muchos años de uno de esos noruegos, nosotros los sureños, todos esos que vienen y dan clases y cursos, ¿sí? Pero este era un tipo muy interesante. Le pregunto, ¿usted vino a dar un curso a la policía? Sí, dice. Y le preguntan, ¿y a usted le parece que es útil? No, no sirve para nada, le dice el noruego. Pero a mí me piden, yo lo doy. ¿Cómo que no sirve? No, mire, yo le voy a explicar. Los oficiales vienen, yo les explico que la tortura, que la declaración. Pero ellos cuando vuelven a la seccional de policía, lo que ven es que el jefe de la policía maneja el negocio de la droga, de la prostitución y del robo, y que utiliza la tortura como su elemento organizador del dominio territorial. Y en poco tiempo él se incorpora a esa cultura, y por lo tanto hasta que no rompas la continuidad de la cultura represora que entre nosotros viene de lejos, de muy lejos, pero que se potencia con el terrorismo de Estado militar de 1976, y que en España viene de mucho más lejos que de la Argentina, porque acá nació la Inquisición, porque acá la Inquisición organizó el sistema de torturas
que básicamente es el que trasladó a América y que básicamente es el que continúa en todo el mundo. Yo durante años había estudiado, hay unos muy buenos libros sobre las actas de la Inquisición en América, uno de Boleslao Lewin, argentino, con las actas de los tribunales. El tribunal estaba en Lima, lo disolvió San Martín en 1824 cuando entró a Lima, ¿no? Y ocupó ese lugar y lo disolvió. Y lo que yo intuía que había algo entre esa Inquisición y lo que nosotros habíamos sufrido. Los torturadores nuestros sí decían que ellos eran Dios y que nuestra vida estaba en sus manos. Eso sí lo había escuchado. Y yo había leído que eso decían los inquisidores, pero no le lograba encontrar el vínculo hasta que cuando empecé a ser parte de la dirección de la Liga me tuve que ocupar de un caso de un niño de 15 años que fue secuestrado por el ejército y que fue asesinado por empalamiento, para decirlo en un castellano sencillo, para que todos entiendan de qué hablamos cuando hablamos de tortura y estos señores dicen que son malos tratos. El empalamiento es meter un palo en el culo hasta que reviente la persona, ¿se entiende? ¿Sí? Eso es el empalamiento. Eso es lo que le hicieron a Florida de Avellaneda, 15 años, y lo tiraron para que flotando aparezca en la ensenada de Montevideo, para que por un habeas corpus que nuestro abogado presentaron, se los reconoció la policía científica, en este nombre tan absurdo, puede haber algo científico en la policía de Montevideo, y después el ejército uruguayo se lo robó y nunca nos lo devolvió, ¿no? Nosotros tenemos el acta de defunción de Florian, con eso ganamos un juicio, le condenamos a perpetua al general Santiago Marriveros, que era nada menos que el jefe de Campo de Mayo, del asiento del ejército argentino, y que era el representante de Argentina en la Junta Interamericana de Defensa, que era la que en realidad mandaba el genocidio en toda América, desde Washington. Pero nunca pudimos recuperar el cuerpo. Y entonces ahí hay algo en que falla, ¿no? Porque si ustedes van ahora y buscan los libros dicen que la técnica del empalamiento no se utiliza en América desde por lo menos 200 años. Y entonces, ¿quién se la enseñó a los torturadores argentinos? Es que, y esa es mi tesis, la tortura es constitutiva de la dominación. El doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Penal Americana, que fue miembro de la Corte Suprema, que hoy está atacado por los perros macristas enloquecidos, Zaffaroni dice que, bueno, la tortura es un delito de Estado, como decía el compañero. Si una persona le pega a otra, no es tortura, es una violación del derecho, y hay 800 millones de artículos en el Código Penal que castigan, que no tengan problemas si el Código Penal está hecho para ellos y se aplica. Cualquiera que cometa un crimen, bueno, eso está desagravado, pero además las personas no torturan, matan, roban. Nosotros en América no conocíamos la tortura. Ningún pueblo originario torturó jamás. Ni torturan, solo torturan los que vienen de esta cultura que tiene que ver con la Iglesia y con Jesús y con la cruz y con la Inquisición. Zaffaroni dice que todo delito de Estado tiene un discurso justificatorio, que no hay delito de Estado sin discurso justificatorio. Y entonces es muy interesante rastrear el discurso justificatorio de la tortura a través de la historia. Nosotros, los americanos, el primer discurso justificatorio fue el discurso racista. Durante años discutieron si éramos o no personas, y finalmente el Papa decidió que sí, que los indios éramos personas, que teníamos alma, pero como éramos minusválidos mentales, los españoles tenían que proteger por medio de las encomiendas. O sea, nos encomendaron y nos daban en paquetes, ¿saben? ¿No? Que repartían la tierra y con los indios que había dentro. ¿Por qué? Porque éramos tontos y entonces nos tenían que proteger. Y al que no se dejaba proteger, lo torturaban y lo mataban. Después vino un discurso del progreso.
se tortura a todo aquel que obstaculiza progreso, que ya entonces eran ustedes, los gallegos, los vascos que habían llegado a la Argentina y que peleaban y que querían laburar, pero no estaban dispuestos a ser esclavos. Hace poquito, en un acontecimiento maravilloso que fue el encuentro de Adriana, la nieta número 126 recuperada con su familia paterna, que es nuestra, porque son compañeros de la Liga. Hicimos el 30 de diciembre en la calle una fiesta popular del reencuentro. Un historiador ahí, Concepción del Uruguay, entre Argentina y Uruguay, sobre el río Uruguay, me contó que en el año 1846 13 vascos que había contratado Urquiza para esquilar ovejas hicieron la primera huelga que se conoce en la Argentina, ¿no? Y entonces contra todos esos trabajadores que querían hacer huelga, el Estado empezó a torturarlos en nombre del progreso. Y en 1902 ya sancionó una ley que se llamaba 41-44, ley de residencia, y los expulsaba del país sin juicio, por trámite administrativo, y a ellos solo, sin la familia. Y a partir de ahí, rápido, en 1930 organizaron la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo, y en 1930 el hijo de un escritor que se llamaba Lupón de Lugones, que era muy famoso en la Argentina, que escribió lo que se conoce, la Carta de Ayacucho, se llamaba. Ayacucho en realidad es la victoria de San Martín final sobre los españoles, la victoria que decide la libertad de América. Pero en el centenario de Ayacucho escribió una mierda que decía que había que echar a los civiles de los gobiernos si empiezan los golpes de Estado. Y el hijo de Leopoldo Lugones, que es jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires, agarra un instrumento rural y lo transforma en un elemento de tortura, que es la picana. Pero él no sabía que su hija se haría militante montonera y que moriría en una sesión de tortura con la picana que él inventó en 1977. En todo ese periodo la tortura se justificaba en la Guerra Fría. Había que matar, había que torturar a los que no eran argentinos, antinacionales. Cuando desapareció el comunismo vino el narco, y ahora es el terrorismo. Algo indefinido. No es alegórico, el terrorismo no se puede definir, y por eso no lo pueden definir, porque ¿qué es? En realidad los terroristas son ellos, y los que han cometido la mayor cantidad de acciones terroristas a lo largo de la historia, ¿no? Me parece que ya me quedan 2 minutos, y entonces nosotros hemos sufrido tortura siempre, pero es cierto que lo que hizo la dictadura de Videla fue darle carácter industrial a la tortura, sistematizarla, hacerla masiva. Yo no conozco compañero que haya estado preso que no haya sido torturado. Y lo que hizo la dictadura, además de utilizar todas las técnicas de tortura anteriores, incluido las que se creían olvidadas, la dictadura transformó el lugar a donde estaba el torturado en instrumento de tortura. Es como un salto de calidad, copiando en eso a los alemanes, que habían copiado a los belgas en el Congo y a otros, porque los campos de concentración no nacieron en Alemania, sino nacieron en África, en la distribución del mundo por las potencias imperiales. Nosotros empezamos también en los juicios con lo que decía el compañero, yo mismo, que fui torturado y que teníamos, por razones tan casuales como todas pruebas, como no había muerto, yo nunca consideré que me habían torturado, porque casi como que torturado y muerto, los que habíamos sobrevivido al terrorismo de Estado, que demasiado, que estábamos vivos y nada, ¿no? Y efectivamente a nosotros también nos pasaba, que contábamos, bueno, miren, hay un caso increíble que está registrado ahora en la Escuela Mecánica de la Armada, porque ¿saben lo que era la Escuela Mecánica de la Armada? Era un
lugar fantástico, en el lugar más caro de Buenos Aires, a 7 cuadras de la cancha de River, sobre el Río de la Plata, en la Avenida Libertador. Son los lugares más caros de la Argentina. Ahí estaba la escuela de mecánica de la Armada, y en esa escuela había un campo de concentración clandestino y mataron a 5.000 compañeros ahí en esa escuela. De ahí salían los aviones que los tiraban al mar, los vuelos de la muerte, y además los quemaban en lo que los milicos llamaban asaditos. Ponían los cuerpos y los quemaban. En ese campo, que nosotros lo recuperamos, que hoy en Espacio en Memoria, nosotros somos parte de lo que lo gestiona, de los que lo gestionan, encontramos un día en un tanque de agua en el sótano que decía Demarco PC, la letra P y la letra C. Entonces, PC, yo soy afiliado a la Juventud Comunista desde 1968, entonces me hablan por teléfono y dicen, el Che, lo decimos nosotros, ¿qué puede ser Demarco PC? Ah, Demarco PC, alguno que era del PC, le digo, porque los que eran montoneros hubieran puesto Demarco, la M, montoneros, y los compañeros del PRT hubieran puesto Demarco y la estrella de 5 puntas, que era la estrella de Monteler. Digo, no hay mucha secreto ahí. Bueno, fíjate si no encontrás, qué sé yo, buscamos, nosotros no teníamos registrado ningún muerto del PC de Marco, no teníamos registrado ningún preso de Marco, pero empezamos a preguntar y aparece un de Marco, taxista, trabajador en un sindicato amigo, lo mandamos a llamar, viene. ¿Usted estuvo preso? Sí, yo estuve preso en la comisaría primera, en el centro de Buenos Aires, nos explica, nos cuenta cuánto, más o menos un mes, 2 meses. Bueno, pero mire, esto apareció en el sótano de la ESMA. No, pero esa es mi letra, dice el tipo. Bueno, vamos a la ESMA con él. Y fuimos y era su letra. Y él empezó a recordar que en algún momento que él creía que estaba en la seccional primera, lo desnudan y le dicen que lo van a matar, y entonces con la cucharita del mate cocido, como un té, la cucharita él escribe en algún lado, claro, y es muy interesante, ¿no? Yo he escrito un poema, porque bueno, los poetas románticos dirían que alguien cuando está a morir pone amor mío, me despido, o no sé, y él lo que hace es aferrarse a su identidad, ¿no? Que es lo que lo puede sostener. Él escribe su apellido, se llama Ernesto de Marco, y pone su identidad política, que es la que defiende para tratar de sobrevivir, ¿no? Y es la que van a tratar de romper con la tortura, ¿no? Y bueno, llegamos pudimos reconstruir, y no sabemos cómo, que él estaba en un lugar, lo drogaron, lo llevaron a otro y lo volvieron, después lo tiraron desnudo en una ruta. Vuelvo. La tortura no existe como acto, no es que hoy te torturo, no, yo con un hacha te reviento la cabeza. A eso lo puedo llamar búsqueda de la verdad, como dice la Corte Suprema de Israel, y no pasa nada, o los Estados Unidos, que dicen que el submarino es un método de investigación. Me encantaría a mí que el señor Trump se someta. ¿Saben lo que es el submarino? Los más jóvenes saben, ¿no? El submarino también se aplicó en España. El submarino es poner la cabeza de un preso en un balde con orina y con mierda, y cuando no puedas respirar te sacan, y entonces cuando no hay un balde con orina y con mierda es más fácil, se agarra una bolsa de nylon, se la ata, cuando no puedas respirar, y bueno, si te morís, se morí, si no te morí, te lo hacen varias veces, es una tortura, ¿no? Pero los Estados Unidos dicen que no es una tortura. ¿Se entiende lo que intento decir? Lo que tenemos que discutir es si le pusieron la cabeza en un balde con mierda o no. Y ellos que digan que no, y nosotros diremos que es tortura. Y efectivamente, la concepción de tortura ha cambiado. Cuando empezamos a discutir en Argentina también, tortura era solo que te destrocen en la parrilla. ¿Saben lo que es la parrilla? Es una cama de metal electrificada y que te atan, porque como cuando te pasan electricidad el cuerpo se contrae, si no te atan salís volando. No es que te atan por razones estéticas, ¿no? O bueno, simulacro de fusilamiento sí se consideraba tortura.
Terminamos el proceso de discusiones de los juicios, yo los escribí, se los dejé en un texto con las citas jurídicas. En los juicios se dice que la sola permanencia de un preso en un centro clandestino de detención es tortura. Y vaya, si no es tortura. Ustedes saben cómo estaban los centros clandestinos de detención. Es desnudo, encapuchado, 2 o 3 veces al día contra la pared, sacando gente, y tú sabías que al que lo sacan lo matan. Eso es tortura. Es malos tratos, dirían los compañeros de la Corte Suprema de España. Yo les invitaría a ver si alguno de ellos aguanta un día en un centro clandestino. Podemos hacer un experimento, ya que son tan incisivos en sus discusiones, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos estos juicios? Hubo mucho tiempo que no hubo juicio, ellos negaban todo. Nuestra estrategia fue la locura. Y me parece a mí que la estrategia es la locura. La locura de decir la verdad contra todo razonamiento de política práctica. No sé lo que conviene. Hay que decir la verdad. Hay que decir que nos torturaron, hay que decir cómo torturaban. Siempre. Hay que honrar a los que dicen la verdad, hay que hacerles homenajes, hay que hablar de estos 3.000 no sé cuántas personas que dieron su testimonio como héroes de la democracia, que ellos digan lo que quieran. Si algún día hay democracia en estos lares, será por estas personas, será por los que luchan contra la tortura, será por los que luchan por la verdad. El proceso de conquista de los juicios no es un proceso jurídico. Yo puedo hablarles del camino jurídico que recorrimos, pero nosotros conseguimos los juicios porque después de mucho sufrimiento el pueblo argentino en diciembre de 2001 se levantó y arrasó con los gobiernos y generó una crisis de gobernabilidad tan inmensa que un sector del poder decidió, bueno, vamos a salir de esta crisis asumiendo las banderas del movimiento de derechos humanos y liquidando la impunidad. De todos los males que nos acechan a los que eran dueños del capitalismo, ellos decidieron que ese era el menor. Y en esas condiciones, el reclamo histórico de verdad, la locura de decir que queríamos juicio cuando ellos estaban en el poder y de exigir y exigir y exigir, encontró un agujero por donde meterse en la historia, se abrió paso y durante unos años en los que el movimiento popular mantenía la iniciativa, logramos los juicios, logramos la memoria y sobre todo logramos que la sociedad nos cree, nos piense que tenemos razón. Yo termino. En el año 1977 me secuestraron y un grupo de tareas nos torturó y entre ellos había un secretario de un juez que se llama Víctor Brusa. En 1992 ese hombre asumió como juez federal y casi en soledad yo lo denuncié, que ese era un torturador, en un momento muy malo para Argentina, porque estaba Menem y él era juez federal. Juez federal era juez federal con competencia electoral. Eso quiere decir que además de todo, él negociaba con los partidos políticos principales cómo se hacen las elecciones. En 1998, ese juez, navegando con su yate, con su bote a motor, bote, lancha, motor, atropelló a un muchacho que nadaba y como era tan mierda, él se fue con la lancha y el chico se hundía, se muere y el caso se hizo viral y se debilitó. Y nosotros que veníamos denunciando que era un torturador, encontramos una oportunidad impensada y se produjo el milagro y hubo un jury y lo destituyeron y avanzamos. En el año 1922, cuando yo denuncié que Brusa era un torturador,
Fui a una plaza, me subí a un banquito, estaba Eve, 5 compañeros, nos bajamos y nos fuimos caminando. En el año 98, cuando lo destituimos, fui a Santa Fe, que es mi ciudad natal, y estaba la televisión, y por 2 minutos fui famoso y hablaba. Y en el año 2009, cuando lo condenamos, había 5.000 jóvenes en la calle. Entonces, la credibilidad se conquista en la lucha política. No tiene que ver con que seamos o no seamos. Nosotros somos veraces. Siempre hemos dicho la verdad. No se puede, es mal. Aunque uno quisiera en el testimonio decir algo más, es imposible. Porque testimoniar es revivir, es volver a vivir, y cuesta tanta sangre como la que derramaste el día que torturaron. Testimoniar no es gratis, y yo realmente homenajeo y abrazo y celebro a los compañeros que testimoniaron en las condiciones tan duras aquí, cuando no hay ninguna garantía de que haya juicio, y cuando hay un Estado que sigue diciendo que seremos mentirosos. Son ellos. La verdad es un arma realmente potente. Pasará el tiempo, pasará el tiempo. ¿Quién se acuerda en Argentina del general Santiago Mar Riveros? Nadie. Y nosotros ya logramos que 3 colegios secundarios, en votación, los alumnos elijan que su escuela se llama Floreal Avellaneda. Y creo que hoy o el lunes es la 3ª que se pone en marcha, y los chicos, yo estuve en la última, cuando inauguran su nombre, dicen: acá estamos, nosotros somos la continuidad de Floreal. Y eso es lo que va a pasar en América, y lo que va a pasar en el País Vasco, y lo que va a pasar en el mundo. La verdad realmente es invencible, y en eso los amigos religiosos me enseñaron que la Biblia dice: si Dios está de mi lado, ¿quién podrá conmigo?, dice la Biblia. Y nosotros aprendimos y decimos con toda convicción que si la verdad que está con nosotros, nadie podrá con nosotros. La verdad vence siempre, somos fuertes con la verdad, y esta denuncia que se ha hecho, nosotros creemos que realmente es muy importante. La celebramos, creemos que no es casual lo del tribunal, y creemos, y ojalá que Dios, ya que tanto Diosito nos ayude, comience de una vez por todas un ciclo de que una victoria empuje a otra y a otra, y de una vez por todas termine la impunidad de los torturadores, y los compañeros que fueron víctimas y fueron torturados tengan el lugar que les corresponde, que es el lugar de la honra, de la celebración, y de mostrarlos como el ejemplo para la juventud y para el pueblo, y que todos sean como ellos son, como ellos fueron, que digan la verdad y que sean valientes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión, quiere preguntar algo, aclarar, tiene a los 3 ponentes a su disposición. Ahí, esa. Laura por Sarasola, el último llevaría horas, pero es que ya ha habido discrepancia entre los jueces de ellos mismos. Sí. Se acuerdan más los datos, por cierto. Y bueno, mi reflexión o mi pregunta sería: a ver, no se le acusa a España de no investigar los casos de tortura. Yo, pues, me ha venido a la cabeza ahora mismo, y estoy poniendo presente en estos asuntos, una película que es famosa del tema de ira y tal, en el que dice: ya, es que, a ver, ¿quién va a
investigar eso? Si son ellos, o sea, se tienen que investigar ellos mismos, ¿no? Entonces es como cuando mandas un recurso a una sentencia y resulta que el recurso va al mismo juez que ha pronunciado la sentencia. Es como absurdo el asunto, ¿no? Entonces yo siempre me asalta esa duda, ¿no? ¿Cómo te vas a fiar de un sistema en el que resulta que es el que ha aplicado la tortura, en el que se investiga en ellos? O sea, me resulta difícil la cuestión. Y luego, me acuerdo yo, es que realmente seguí el caso bastante porque a mi familia, y en el tribunal provincial aquí sí que la familia y ellos mismos lo que más les importaba es que se declarara que la responsabilidad del Estado, o sea, cosa que creo que ahora tampoco se ha quedado clara en el Tribunal Europeo, ¿no? O sea, sí, se acusa de no investigar, se acusa de que ha habido de que sí que ha publicado malos datos, pero ¿quién es el responsable? ¿Queda claro en esa sentencia que el responsable es el Estado, que son funcionarios públicos? Eso es. Sí, sobre los sistemas, las democracias, las garantías. Bueno, es cierto que estamos en un sistema democrático pues con debilidades, ¿no? Y que lo visto hasta ahora es que realmente los mecanismos de prevención sobre la tortura no han funcionado. Es verdad, ¿no? O sea, es un poco lo que en las conclusiones de nuestro estudio llegamos a ese tipo de conclusiones, ¿no? Que es necesario hacer hincapié en medidas de prevención que puedan sobrepasar la realidad que tenemos hasta ahora. Diferentes organismos internacionales hacen recomendaciones concretas sobre ello. Pero es cierto también que a veces, entre comillas, el sistema funciona como hemos visto en el caso finalmente, ¿no?, que se inició bien de Porto y Sarasola, con una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que condena a los 4 guardias civiles por torturas. Sin embargo, como hemos comentado, ¿no?, con una buena instrucción, con un buen planteamiento, con una buena sentencia, luego es el Tribunal Supremo quien la tira abajo con unos argumentos peregrinos. El Constitucional no admite a trámite el recurso, pero finalmente, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien vuelve a dar la razón, vayamos a decir, a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Eso sí, con ese rebaje de condena, si bien sí que ha habido discusión sobre la calificación, ¿no? 4 magistrados decían que era trato inhumano degradante, 3 tortura. Bueno, quiero decir que en ese sentido, en este caso, como anecdótico, en todos los que nosotros tenemos registrados, parece ser que el sistema al final de todo ha funcionado bien. Yo en ese sentido quiero ser optimista de cara al futuro y que todo esto sirva para cambiar esa tendencia de impunidad que hemos comprobado en esta investigación hasta este momento. Y sí es difícil confiar en un sistema que hasta hoy en día ha permitido lo que ha permitido. Lo que quiero decir con todo esto es que es necesario aplicar unos mecanismos de prevención realmente fuertes y estructurales que permitan que no se repita lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Estamos mirando al pasado. En esta investigación lo que estamos haciendo es ver el pasado, ver lo que ha pasado, ver lo que ha funcionado mal, y de aquí en adelante pues lo que tenemos que pretender es introducir diferentes cambios para que eso no vuelva a suceder. Pero sí entiendo claramente lo que me estás diciendo y ese pesimismo, ¿no?, hacia todo el sistema. No sé si quieres comentar tú algo más. Besterik, beste norbaitek beste zerbait. Besterik gabe eskerrak emango dizkiegu 3 ponentei. Muchas gracias a los 3 por haber compartido con nosotros
esta tarde. Eskerrik asko a Euskal Memoria Fundazioa por organizar el acto y, por supuesto, eskerrik asko a todos vosotros por acompañarnos esta tarde.